Es imposible. También, No lo tolero, me cae mal. además insípido y raro. A ver. O no me lo han sabido. No, sí, cereal, a ver, cereal, nosotros qué cereales, vamos a ver por ejemplo cereales. ¿Qué cereales tenemos? Tenemos sobre todo trigo y arroz. Luego podemos meter el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, bueno, luego está la avena, la cebada, el centeno, pero los más típicos nuestros son el arroz y el trigo. Con el trigo hago pan y con el trigo hago pasta. Sí que es importante, o sea, el arroz, ¿qué ventaja tiene el integral? El grano viene en su conjunto y cuando yo le quito su fibra, pierdo primero la fibra, pero es que incluso cuando yo quito la fibra, esa primera capa tiene una capa celular justo debajo que está llenísima de antioxidantes. Y luego cuando yo hago blanqueo, cuando yo blanqueo el arroz, blanqueo el trigo, como pan blanco, pasta blanca, estoy perdiendo entre el 30 al 80% de algunos nutrientes. Entonces, nosotros somos muy paneros. Somos muy de pasta. Tirar del 30 al 70% es mucho tirar. Eso tiene sus consecuencias. Más cuando yo tiendo a comer más alimentos de origen vegetal, más legumbres y más cereales, y quito lo animal, la proteína empieza a reducirse un poco, aunque yo no me obsesionaría mucho con la proteína, la veremos. Entonces es muy importante comer. El integral se asocia, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cardiología, los últimos consejos que da para evitar infartos de corazón, infartos de cerebro, te pone comer más frutas, comer más verduras, comer más cereales integrales. Comiendo más cereal integral yo tengo menos infartos. La Sociedad Americana del Cáncer, digo americana porque son los que más investigan y los que más dinero ponen sobre la mesa, y eso que tampoco son... habría cosas a cuestionar. También te dicen que comer integrales es muy importante. La otra vez lo mismo, la otra vez de noche. Pues cuando yo no como integrales estoy perdiendo mucho. Se sienta mal con el arroz, y el pan integral. A mí el arroz no puedo. que habéis cocinado tiernito y blando. Y la avena, bueno, me da más cosas la cabeza, la angustia. Yo creo que es una cuestión de costumbre, porque yo mis hijas han comido en casa siempre integral y no suele molestar. Pero es que yo, por ejemplo, bien, y hay muchas particularidades, pero yo veo que la gente se come un par de huevos fritos con patatas fritas y no les sienta pesado, y se come una longaniza, una butifarra con habas y con tomate frito y un pisto y se le sienta muy bien, son un boquete grande, y resulta que se come un arroz integral con unos guisantitos y unas verduras y le sienta como una patada. Pues sí, cada uno tiene sus particularidades, pero me cuesta un poco creer. Yo lo que he notado cuando... Puede ser una cuestión de costumbre. Sí, De 2 o 3 meses. y cuando esas cosas que has hablado del huevo frito, de tal, te las dejas una temporada, luego vas a comértelas otra vez y te entra por los ojos, pero al segundo bocado te caen súper pesadas. Como la repostería también. Y Cuanto más tiempo comes vegetariano, cuando vuelves el queso, yo por ejemplo el queso prácticamente lo he quitado, cuando vuelves a tomar un trozo de queso notas. ¿Por qué? Porque es casi todo grande. Tiene mucha grasa y mucha sal. Y luego la caseína se asocia más con... Cuanto más animal como, empieza a haber más enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son los infartos, los cánceres, diabetes, podríamos decir la obesidad, que no llega a ser una enfermedad, pero es que incluso el Alzheimer lo están asociando a todas las enfermedades crónicas, y más artritis, más alergias. quizás la cosa sea cosas como el arroz integral, irlo introduciendo poco a poco, porque cuando tú comes muy integral y muy ecológico y muy vegetariano de golpe, empiezan a pasar cosas, tu tránsito intestinal cambia, las sensaciones en el estómago cambia, porque todo se está ajustando y en los periodos de ajuste pasan cosas. El intestino puede estar un poco perezoso. Es verdad que el intestino mueve masa, entonces cuando le metes mucha masa, mucha fibra, mucha verdura, mucha legumbre, mucho integral, como que a lo mejor le cuesta moverlo. Puede ser, pues es ir haciendo el cambio progresivo. Hay gente que aconseja hacer los cambios intestinales. Pero bueno, cereales, el pan, conviene que sea muy buen pan. ¿Qué quiere decir muy buen pan? Que conviene que el grano sea molido integral, hecho con levadura madre, comerme el pan. Por lo menos que esté molido integral. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria, cuando hace harinas integrales, que suele ser coger el grano, separa el salvado, separa el germen, separa el almidón y luego al cabo de X tiempo lo vuelve a hacer. Ese grano está muy muerto.
Entonces el buen pan, nosotros que somos muy paneros, es importante que intentéis buscarlo muy bien hecho. Y luego legumbres... Esto está de muerte. Yo diría que para el proceso de cambio, el proceso de La transición... tartita está con Pablo de manzana. Luego otra cosa que también curiosamente es importante es que esté molido en molino de azúcar. Porque la molina industrial es muy fina. Entonces cuando tú haces muy fino, cuando entra en el intestino se absorbe muy rápido. Y hace en cierto modo picos que no convienen. A fin de cuentas tú cuando comes un arroz y lo coges en agua y lo masticas, eso que tú haces es una molienda. Después de que lo metes con saliva. Y estás preparándolo para digerirlo. Cuando yo frigo lo muelo en molienda de cera, yo lo molienda industrial, estoy haciendo una molienda un poquito más parecida a mi molienda. La molienda muy fina es esa agresiva. Puede ser agresiva. Y luego legumbres tenemos nuestras lentejas, nuestros garbanzos y nuestras alubias. Luego tenemos guisantes, habas y garrofones. Entonces un concepto que es cómodo es que yo cuando como, me imagino que estoy comiendo un plato y dentro tiene que haber los 4 elementos. Mis frutas, mis verduras, mis legumbres y mis cereales. Luego veremos la quinta parte que sería lo animal, cómo puedo hacer. Pues yo, las comidas principales, para comer sano y para comer equilibrado, yo tengo que comer variado. De verduras, de legumbres y de cereales. Y en ese plato tiene que haber, en el mismo plato o en el día, o como mucho en los 2 días, tiene que haber los 4 elementos. Eso quiere decir que si yo como cereales toda la semana, solo cereales, estoy comiendo mal. Si yo como legumbres y solo legumbres toda la semana, estoy comiendo mal, desequilibrado. Lo que pasa es que es raro que yo no coma lentejas con pan, o arroces con guisantes, o me haga unas verduritas con tofu y me lo coma con un poco de pan. No sé qué, es raro no combinar. Antes el ser humano cuando come, en Latinoamérica se come pues más maíz y más frijol, alubias. En el Mediterráneo comemos legumbres con pan o con arroz. Eso es. Y luego, verdura tiene que ser muy abundante, puede ser cruda, puede ser cocida, puede ser asada. A veces en invierno pega más cocida y en verano pega más fresca. Y la fruta pues ahí tiene que estar. Entonces hay unos mensajes así memorísticos que son cómodos, que son por ejemplo 5 al día que yo como 2 verduras y 3 frutas mínimo. 2 verduras quiere decir que yo siempre como y siempre ceno con verdura. Si no lo hago así, me estoy quedando muy corto. El comer verduras de variedad y de temporada y comprar a agricultores locales, eso favorece que yo, sin darme cuenta, estoy comiendo lo de temporada. Entonces, todas las verduras tienen sus ventajas. Hay una cosa que se llama el arco iris de los colores, de las verduras. Entonces, los tomates y lo rojo tienen su virtud. Los ajos y las cebollas tienen sus virtudes, que son también los puerros. Las crucíferas, que son las coles de Bruselas, las coles normales, los brócolis, los repollos, tienen sus bondades. Las verduras de hoja verde tienen sus bondades. Entonces, cuando yo como variado, la remolacha, los rabanitos, las zanahorias, los tubérculos, estoy metiendo todas esas sustancias que me ayudan a mantener mi salud. Entonces, conviene que siempre haya y comer temporadas y variadas. Y las frutas igual. Lo animal, yo suelo hacer otro truco que es la segunda mano, y es que si yo se ha visto y se estudia y se ve, se analiza que cuanto más animal como, más tiendo a enfermar. Animal son carnes, pescados, huevos y lácteos. El pescado también tiene colesterol, el pescado también tiene grasas saturadas, el pescado en exceso también puede ser un poco dañino. El problema industrial de cómo se fabrican las carnes es muy agresivo, tiene mucho impacto medioambiental. Hola. Y hay que tener cuidado porque el exceso puede ser perjudicial. Entonces hay un truco que son como mucho 5 a la semana. En general en la semana tenemos 14 comidas importantes, 7 comidas y 7 cenas. Las otras suelen ser más pequeñitas. Entonces una forma de reducir es que yo pienso 5 a la semana. Y si queréis pues variado. Y luego otro truco es que esa proteína animal sea el condimento de mis platos. Claro. Que yo me hago un arrocito y le pongo pues un poco de pescado, un poco de bacalao porque me gusta. O yo pongo pescado a mi guiso. O yo pongo un poquito de pechuga y la troceo con mis verduras como hacen los orientales. O el huevo, la tortilla también la troceo y lo mezclo con mis verduras. Entonces, esa forma de reducirlo es cómoda. Porque eso de pesar gramos y de ver cantidades a mí no me es práctico.
Luego otro punto importante que he oído yo siempre es el tema del masticar. El masticar bien y el comer despacio. Sí, porque la digestión empieza en la boca. Y la saliva es el primer jugo gástrico, jugo digestivo que yo utilizo. El primero que yo segrego. Tiene muchas amilasas y rompe los almidones. Además lo notas cuando tienes hábito de comer deprisa y haces conscientemente masticar lo suficiente, la comida en la boca se hace como un puré que hasta que te habitúas es que te resulta hasta desagradable. Y ahí cuando empiezas a hacer eso te das cuenta que antes te tragabas los trozos medio enteros. Cuanto más verde metes y más integrado, normalmente tienes que masticarlo más, engullirlo. Con lo cual te cansas antes y también comes raciones más pequeñas. Y si encima las llevas mejor digeridas... Esta mañana estaba mirando un autor que decía que era el tema de la formación del sistema vascular cuando hay cánceres. Entonces las verduras tienen sustancias que son antifabricantes de vasos para los cánceres, se llama la angiogénesis. Un cáncer cuando crece necesita mucho riego sanguíneo, necesita mucho oxígeno para poder crecer. Entonces esos vasos crecen porque el cáncer le estimula y según lo que comas eso crece más o menos. Bueno, pues en concreto las verduras tenían sustancias que frenaban ese crecimiento de los vasos. Pero curiosamente el autor también decía al final que la obesidad, cuando yo acumulo grasa, también le hace falta muchos vasos para poder acumular esa grasa, que son células vivas. Y decía que comiendo más verduras, aparte de que tiene menos calorías, esa gran abundancia de verduras que está bloqueando la función de vasos, con lo cual te cuesta más acumular. O sea que son muchos los factores, muchos los mecanismos que tiene la verdura para mantenerlos. Si queréis podemos ir mirando, a veces conviene ir a lo práctico, qué desayunamos, qué almorzamos, qué comemos para mejorarlo. Porque La dieta mediterránea sería una dieta sana. Mucho la carne y el pescado, ¿no? Hay algo de carne o pescado, pero no es en exceso, ¿no? así que una dieta mediterránea puede ser unos boquerones, patatas fritas y pan blanco. Bueno, también entra, ¿no? Pero eso es un poco máximo 5 a la semana. Entonces cuando yo reduzco esto tiene que entrar lo otro, claro. Si no, claro, tiene que entrar, no, la mano son verduras, tendría que entrar, cuando yo quito de aquí animal, tiene que entrar legumbres y cereales. Claro, porque si no me quedo muy corto. Si yo por la noche ceno agua, si yo solo ceno un hervido, claro, a lo mejor la gente cena un hervido con una pechuga, ¿no? Un hervido con un pescado a la plancha. Claro, si quito el pescado, ¿qué pongo? Si me quedo solo con el hervido, me estoy quedando un poquito corto. Entonces tú tienes que poner unos guisantes, un arroz integral. Un poco de trigo sarraceno y... Claro. Yo, por ejemplo, una de las maneras en las que antes a lo mejor desayunabas... Desayunamos una lluvia y un poquito de arroz. O sea que a veces son cosas que te chocan. Yo no suelo desayunar a lluvia. Pero sí, un hummus es conveniente también. Es decir, los desayunos yo suelo decir que hay 3 desayunos básicos. Uno es el muesli que son copos de avena en general o cualquier copo. A eso le pongo yo frutos secos, de cierto modo es un grano, es una cosa entre legumbres y cereales, aquí los frutos secos son muy sanos. Y de eso les pongo unas frutas secas, unas pasas. Y eso le echas una leche, sea leche de vaca o leche de soja, leche de arroz o leche de avena. Y yo le suelo poner un poco de fruta fresca. Oye, y ahora que hablamos de las leches vegetales, al que no le gusta la leche vegetal, yo no he encontrado ninguna leche vegetal que me guste. Pues ahí te queda una sopa de verduras con, por ejemplo, quiero decir, medio mundo, de la India para allá, desayuna sopitas. A nosotros nos choca, entonces es miso y arroz. No te lo creerás, pero desde que estoy en AgroLife, que tocamos mucha más verdura y tal, cuando resulta que de repente tenemos avalancha de calabazas, avalancha de calabacín, me ha dado por desayunar puré, o sea, hacerme una cremita así densa y tal, y desayunar eso encantada, ¿no? Que no se lo digo a nadie porque es de bicho raro para arriba, aquí en Valencia desayunarte un puré. Digamos que en Occidente yo siempre digo que son culturas, o sea,
Es verdad que es un cambio, ¿eh? Pero yo Pues en ya invierno está sí que súper a tiendo a hacer gusto. más sopas de verduras con miso y fideos de arroz, o a veces pongo copos de avena. Y tú tienes en la nevera verduras hechas, le pones las calientes, pones un poquito de miso, que es una pasta que tiene soja y trigo, y le pones unos copos de avena, unos fideos y desayunas. Yo suelo desayunar mucho los mueslis y si no las sopas de verduras. Y si no una buena tostada con un poco de algo. La leche, si no te gusta la leche de soja... Claro, Yo es que si he tienes que dejado de hacerlo tomar líquido, leche y ya está. Los copos se pueden hacer con agua, pero quedan... Claro. Se pueden cocer con agua, claro, no tienes por qué poner leches. Pero el sabor te tiene que gustar. Pues nada, la cremita de verduras. Luego viene almuerzos. ¿Qué suele almorzar? ¿Qué almorzáis? La gente que almuerza. Un almuerzo sano. A ver, el pan bueno es lo mejor. El pan bueno no cuesta mucho de encontrar hoy en día. En las ecotiendas y herboristerías hay. En los supermercados hay uno que le llaman el pan alemán, que lo hay en los supermercados tipo Lidl y Aldi, que son más alemanes. Es un pan un poquito espartano, que digo yo. A mí me gusta más el pan integral tipo molde. Y yo suelo almorzar, pues por poner un ejemplo, yo me suelo llevar 5 nueces, 5 higos, suelo comprar rosquillitas de ecotienda, herboristería, las de supermercado no son muy saludables, y luego suelo tomar fruta. También se puede tomar una tostada de pan con hummus o con aguacate. Entonces suele ir bien los frutos secos, las frutas frescas o las frutas secas. Y para comer, ¿qué hemos comido, por ejemplo? Hemos hecho un arroz chino. El arroz chino llamamos nosotros. Es un arroz integral cocido con judías verdes hoy. Hemos hecho unas verduras, teníamos pues berenjenas, calabacín, unas zanahorias, y los troceas así finito y los rehogas en una sartén y mezclas el arroz integral. Hemos puesto un poquito de tofu. Entonces tú estás combinando cereales con legumbres, que tampoco hace falta en el mismo plato, pero lo puedes hacer. Y eso lo hemos mezclado todo, le hemos puesto salsa de soja, hemos hecho un gazpacho y de postre pues fruta. Y el tema este de la fruta, que mejor no, ahora se está diciendo que mejor no después de las comidas. ¿Qué opinas? Eso en general a nivel médico de estudios no se considera como malo. No sé, o no hay, en general se dice que comer frutas y verduras es muy sano y no se suele separar. Eso suele ser más el mundo de las terapias alternativas y de las incompatibilidades. Yo en general suelo decir a nivel práctico que si no te sienta mal, si no te hinchas mucho el vientre cuando haces las digestiones, no pasa nada. Yo he escuchado que se quería comerlas antes de las comidas, que se digería más rápido o algo así. Sí. Que después se quería empezar. Se dice que es el dicho que se fermenta, pero aquí en el Mediterráneo se ha comido siempre la fruta de postre y en general yo no le hago caso a eso. E incluso hay estudios que dicen que las vitaminas y la alcalinización que produce la fruta y los minerales que tiene la fruta favorece la absorción de otros nutrientes que hay en las legumbres, en los cereales, en los animales. A mí me gusta comerme la fruta troceada con cereales y yogur. Es el único lácteo que como, porque es lo mismo, no me gustan los yogures de soja ni nada de eso. Es que lo animal, a ver si hay un autor que dice, tiene que ser 100% vegetariano o puedo comer algo animal. Es difícil decir qué cantidad, parece que una pequeña cantidad no va a ser perjudicial. Por eso va bien la cantidad de condimento de mis platos. Lo que también pasa es que cuando yo estoy haciendo una transición, cuando yo estoy haciendo un cambio para reducirlo, el alimento animal es muy atrayente, es muy atractivo, está muy sabroso. La carne, los pescados, los mariscos, los fiambres, los embutidos son muy sabrosos, los quesos. Entonces a veces cuando haces la transición es un poco como que yo tengo una forma de comer a la que estoy muy acostumbrado, muy adicto en cierto modo, y medias tintas no funciona. Eso en cierto modo es como cuando tú fumas y dices, bueno, yo voy reduciendo y al final lo dejo, y ese final como que nunca llega. ¿Por qué? Porque cuando sigues fumando te gusta dejarlo. Entonces con los alimentos animales pasa igual. Son muy sabrosos y se suele decir que son muy adictivos. También hay alimentos vegetales que son muy adictivos, los aceites y los fritos. La cerveza también tiene alcohol, es adictiva. Y luego están los azúcares.
los postres dulces son muy enganchones y muy sabrosos. Sí, ahí tenemos Y eso un puesto de postres veganos. Yo Me me he acabo de comido un comer trozo muy yo rico, pero la muy tarta dulce. de manzana, está para repetir. Entonces, yo digo que los postres dulces, si queremos, sí, pero hay que reducir la cantidad, claro, porque si no, es mucha caloría. Son alimentos muy compactos. Dime. ¿Y qué opinas tú de la cocción de los alimentos más sanos? ¿Es verdad que pierden un poco sus vitaminas? Ahí hay, a nivel oficial, no se toca. A nivel oficial se habla de cocinado y de crudo. O sea, que cuando hablas de verduras, se supone que cuando es verano las comes crudas, se supone que cuando llega el invierno las cocinas cocinadas. Sí que se pierden algunas propiedades. Lo que pasa es que en conjunto se supone que cuando comes mucho, en cierto modo vas sobrado. Entonces, aunque tú cocines y pierdas alguna propiedad, bueno, como voy sobrado, no pasa nada. Hay el mundo de los crudívoros, que dicen que tiene que ser todo crudo. Hay el mundo macrobiótico, que dicen que tiene que ser todo cocinado, que lo crudo es muy agresivo porque eso es muy yin o muy yang. Yo no domino mucho la macrobiótica. Y te dicen que tan crudo no puede ser. Y entonces hay muchas teorías en conjunto. Si tú comes, en verano te pide más crudo. Yo en verano me hago ensaladas con legumbres, me hago garbanzos cocinados y luego me pongo pues tomatito, pepino, pimientos y verduritas troceadas y te va bien. Y el invierno eso no te apetece porque está muy frío y no te entra. Y cocinamos también, ¿no? Por deciros ejemplos, ¿eh? Yo también como lentejas en verano. Pero en general en la medicina, y hay muchísimos estudios, no. Se supone que hay un autor que es Fuhrman, que tiene un plato que pone mitad crudo, mitad cocinado. Eso sí, Pero es cuestión de gusto quizás, ¿no? Me gusta poco la verdura, No, los chinos, ¿sabes que la cocina. un poco? Casi cruda Sí. Luego está la forma de cocinar, ¿eh? Entonces, en cierto modo, cocinarlo como hacen los orientales, que es más al dente, que diríamos nosotros, más... Sí, se al dice? dente, Pero lo has dicho bien. Sí, pero se hizo un revuelto, ¿no? Porque la verdura así que todo salteada, que sería el wok, sería el concepto de wok. Sí. Ellos tienen esas sartenes que son muy redondas que permiten muy bien saltear. Ese sería el ideal, ¿por qué? Porque está precocinado y conserva más. Y en cierto modo cuando cocinas también preparas la digestión, ¿no? O sea, hay gente que cuando come mucho crudo le sienta muy pesado. Yo he oído de todo. Hay en las gente, ensaladas, por ejemplo, es crudo. claro, Y el se gazpacho es crudo. recomienda- Las se ensaladas recomienda son que se crudas. haga En ensalada invierno la ensalada te apetece un poco menos, pero yo también en invierno aquí es que hace más calor, pero también se hace. Y a veces hacemos pues una ensaladita, una sopa y otra haces a la plancha, o sea que muchas veces viene combinado. O hacer la ensalada en invierno más templada o le añades alguna cosa que esté un poco en caliente para que sea En conjunto templada. se dice también que cocinar al vapor es mejor. Se dice que cuando metes presión y más temperatura puedes producir sustancias que pueden ser más agresivas. La olla express, algunos autores la cuestionan. Es que cuando la cocinas al vapor está más sabroso. Nosotros tendemos a cocinar al vapor porque queda más al dente, la verdura queda más sabrosa. Yo cuando hago hervidos al vapor o los haces como en Valencia que se hacen dentro del agua, está mejor al vapor a mi gusto. Además al vapor llega un momento que le pillas el dente y está la verdura cocida pero más crujiente. Cuando lo haces hervido y si lo haces a presión, el hervido queda muy deshecho. A mí no me gusta. ¿Qué opinas de la dieta? Bueno, no sé, yo no sé, pero ¿qué opinas de la dieta? ¿Has leído esta dieta que 2 días solo a la semana bajas las calorías, no sé qué para hacer? Pero ¿y esos 2 días qué haces? Esos 2 días según este No. bueno, es un médico norteamericano que recomiendo que estos 2 días comes menos calorías, básicamente es más sano. En vez de 7 días o 2 semanas, lo que hace es toda tu vida 2 días intenta, la base es básicamente la ayuda, pero no al efecto, sino bajar. Hay una forma de... A ver, en conjunto yo aconsejo a la gente que aprenda a comer vegetariano. E incluso aconsejo que hagan... Mucha gente hace dietas. Y hace dietas muy curiosas. Y yo digo, pues haz una dieta vegana. Haz una dieta vegetariana al 100%. Eso te limpia mucho.
cuando tú coges soltura en lo vegetariano, cuando reintroduces el animal tienes tendencia a reintroducir poco porque lo notas muy sabroso. Y luego, sobre todo, lo que te falta a la gente es tener soltura en comer vegetariano. Luego, dentro de ese comer vegetariano, si tú quieres, puedes hacer un día de semiayuno. Que eso yo me acuerdo cuando era joven que eso lo hacía. Hacía un día de ayuno a la semana. Ayuno, solo de agua. Pero luego están los semiayunos. Los semiayunos son sopas o caldos de verduras y zumos de frutas o zumos o jugos de frutas y verduras. Bien, pero el cuerpo humano se limpia y se mantiene en salud comiendo sano constantemente cada una de las comidas. Hay gente que dice, oye, yo cuando llega la primavera y llega el otoño me hago una limpieza. Digo, si todo el año comes mal, no vas a limpiar nada. O dime algo para que yo limpie mi hígado. Si tú comes sano, tu hígado se limpia muy bien, tu riñón se limpia muy bien, tus arterias se limpian muy bien y todos tus órganos se limpian muy bien. O sea que cuando constantemente estás haciendo comidas más agresivas, que puede ser un bocadillo de tortilla de patata, puede ser agresivo. Si te haces un San Jacobo con patatas fritas, pues puede ser muy agresivo. Si te haces una mariscada, pues es que el término agresivo, si me entiendes, es el conjunto. En cuanto yo me salgo de lo saludable, el cuerpo tiende a enfermar. Y cuando el peso se me está escapando, en cierto modo es que estoy comiendo mal. Y yo cuanto más estudio, más veo y más aconsejo, veo que cuando te alejas de lo vegetariano, es más fácil que se te escape el peso y empiezan las enfermedades crónicas. Los colesteroles, las hipertensiones, me sube el azúcar, tengo más artritis. Entonces eso, si comes sano, puede haber, pero se reduce muchísimo. Luego, en conjunto la sociedad está comiendo mal, muy mal. Hay que pensar cómo comen hoy en día los jóvenes o no tan jóvenes y en los supermercados nos ofertan la comida rápida. Y esa se está imponiendo, claro, los procesados. Y entonces eso ataca la salud y se tuerce, es casi imposible. Incluso cuando haces una fiesta con niños, pues hay muchas papitas, muchos ganchitos. Yo cuando veo un niño pequeñito con ganchitos estos pequeñitos, claro, ¿qué le estás dando? Es una harina refinada, es maíz, eso es el maíz. Le pongo mucho aceite, están muy fritas, las papas son fritas, los ganchitos son fritos, y le meto un chorro de sal, un montón de sal. Y eso le suelo poner muchos sabores sintéticos, para potenciadores del sabor. Y incluso cuando pones embutidos, a un niño le das un bocadillo de jamón y queso y le gusta, sin embargo le pones un plato de arroz integral con guisantes y verduritas. O sea que lo graso y lo dulce es muy atractivo. ¿Y por qué nos enganchan tanto esos sabores? Hay algo ahí mental, ¿no? Un estímulo ahí en la mente. La salsa, el ketchup, la mayonesa. Pues porque el ser humano ha descubierto el refinar, pero ya desde el neolítico, digamos. Desde que tú empiezas a hacer aceites, desde el neolítico que empiezas a hacer aceites, y eso gusta. Y lo que es muy dulce, yo empiezo a hacer azúcares. Antiguamente eran mieles, ahora después se inventó el azúcar. El azúcar es más reciente, desde la caña de azúcar. Y el ser humano, como animal que somos, tiene una tendencia a acumular cuando hay. Entonces los animales, cuando hay abundancia, cuando nosotros somos más bien primates, cuando hay abundancia, que son la época de lluvias, los animales suelen ser más bien de zonas tropicales o semitropicales, viene de una época de hambruna, de época seca. Entonces el animal tiene que ser tonto y evolutivamente funcionaría mal si cuando hay abundancia no se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo que más me atrae y lo más me engorda? Pues lo dulce y lo graso. Pero claro, antiguamente eran frutos secos y frutas. Y tú no sabías refinar, pero cuando empiezo a hacer aceites, empiezo a hacer azúcares, empiezo a hacer panes refinados, cuando llega la revolución industrial, porque esos refinados eran de ricos. Eso existe desde el neolítico, pero eran los ricos, los que estaban arriba de la pirámide social. Entonces eso lo comían los grandes faraones, los grandes emperadores, los grandes griegos, pero la gente del pueblo comía grano y tubérculos y verduritas, poco más, un poco de animal también. Entonces cuando llega la revolución industrial eso se abarata y se populariza mucho y lo pones al acceso de todo el mundo. Y ahora la industria alimentaria gana un montón de dinero. Puede ser también por un tema muy estructural, ¿ves? Así como la gente busca siempre estímulos, que tiene que ver con la comida, también busca estimularse con la comida, o sea, buscar sabores o muy dulce
salados muy gustosos. Entonces también es una necesidad que así la gente que se estimula con distintas cosas también se estimula con la comida. ¿Sabes lo que pienso? Con el tema del azúcar, ¿sabes ¿no? lo que se Porque el dice? azúcar es... Comemos lo que le da provecho a la industria alimentaria. O sea, partimos al revés. No es que nosotros seamos unos tal y nos drogamos, digamos, no. Estamos comiendo lo que la industria alimentaria en este momento está intentando meter. No, pero para engancharte tal vez se busca, por ejemplo, el azúcar es lo más común. O sea, sí, pero los alimentos procesados pero imagínate que tú son desayunas... típicos por la grasa, azúcar, sal y las calorías que te aportan. Yo muchas veces... Y ellos quieren que te tomes eso, los niños. O sea, eso es lo que ellos, que la publicidad ¿cómo es? ¿Cómo es la publicidad de las cajas de cereales? Eso... A mí siempre me resulta todo súper chocante. Eso ya es un reclamo, eso ya es cuestión de... Hay una propaganda, de una los publicidad en la adultos. tele, un médico salva recomendando que para complementar la dieta de un niño comer algo sintético. Para mí es lo legal, eso tendría que estar directamente prohibido. Totalmente la come bien. Pero mira, yo por ejemplo hago una broma que tú cuando le das a un niño por las mañanas un cereal y se lo come bien y te pide más, ese ya no lo come. Eso lleva mucho azúcar o lleva mucho agua. Eso no lo come. Tú al niño le das un muesli y si no ha probado otra cosa, normalmente se lo comerá. Pero el día que pruebe unos cereales esos de caja grande que tienen con chocolate y con miel y con Claro, eso es lo estimulante. al que le pongas, yo cuando a mis hijas le pongo un muesli, que solo es una vez a la semana porque no me atrevo más, yo tengo una bronca garantizada. Y el día que se levanten y ven un muesli sobre la mesa es una bronca. ¿Qué edad? No, esto para tirar, para 16 años, 12, 14. Tienes una bronca. ¿Por qué? Porque el otro es muy atractivo, es muy sabroso, es muy difícil luchar con eso. Tú a un niño de 2 años le das una longaniza de Pascua, las longanizas secas, y el niño es feliz. Y está comiendo una carne cruda con un montón de grasa, un montón de sal y un montón de sabores fuertes. O sea, entonces, el ser humano, como tú dices, le atrae sabor fuerte, no sé qué hay ahí, y luego te engancha. Hay gente que te das cuenta con la sal. Sí, pero te acostumbras enseguida. Cuando vas comiendo cada vez Te acostumbras más sal, enseguida. vas sintiendo la menos. Yo te pongo un bocadillo de jamón y queso y tú no pestañeas. Si te pongo una, no sé, un pan integral de estos buenos con una capa de hummus y cuando te acostumbras te sabe a gloria, que a mí me sabe a gloria. Yo me hago unas tostadas integrales, le pongo aceitito de oliva, un poco, le pongo orégano, me hago un tomatito troceadito ahí y me sabe a gloria. Me pongo unas almendras y me sabe a gloria y luego me acabo con una melocotón, unas cerezas y está riquísimo. Y a lo mejor a mi hija se lo pones y se lo come encantada, pero como le des a elegir, se coge jamón y queso. ¿Por qué? Porque son sabores muy potentes. Entonces estás un poco haciendo autocontrol. Bueno, pero es algo también por eso, es algo mental también el tema de la alimentación. Es como que un equilibrio, no ir a un exceso. Por eso yo a veces aconsejo un mes de cambio, porque si no es muy difícil cortar. Entonces cuando tú llevas un mes así y te pones un bocadillo de jamón y queso, te comes un trozo de queso y dices, y te comes un jamón o lo ves y dices, pues tampoco a mí el jamón ahora me dice mucho. Al cabo de un mes, 2, 3 meses, pierdes la adicción. Pero claro, ¿eso qué pasa? Que tú vas contra la sociedad, vas contra lo social y en cierto modo te cuesta, claro. Está muy ofertado. ¿Tú querías comentar algo, creo? Sí. Primero es una duda de por qué en muchos libros la alimentación es la tercera medicina. No sé cuál es. Sí, ese es un autor francés que le llamas. Viene de la ortomolecular también. Viene de la escuela de la doctora Kuzmin, es el doctor Señalé, ¿no? Creo que es Señalé. Sí. Luego, el debate este que hay ahora es el tema de la leche de vaca. ¿Qué opinas sobre la leche de vaca? A ver, los lácteos es una pregunta que hace mucho la gente. Cuando he dicho animal entran los 4 igual que el pescado, podríamos hablar. Vamos a hablar de los lácteos. Entonces, los lácteos, igual que ocurre con las sopas por las mañanas, que es del Himalaya para allá, pues del Himalaya para allá no tomas lácteos, porque no fue cultural. Cuando la madre destetaba, se destetó. Entonces, del Himalaya para allá no hay ningún problema de no tomar lácteos, nunca en tu vida. Entonces, es una falacia, no es cierto que te haga falta para tener los huesos fuertes, ni te hace falta para tener menos osteoporosis, ni te hace falta para que tus hijos crezcan sanos y fuertes, ni que los huesos... porque nunca se ha comido. Y antes del Neolítico nunca se ha comido lácteos. Entonces, los humanos hemos evolucionado sin lácteos. O sea que no hace falta. Y segundo, hay muchos estudios, no sé si habéis oído un libro que se llama El estudio de China. Es un
un libro bastante divulgado, es bastante fácil de leer y está traducido al castellano, que es un autor muy bueno, Campbell. Entonces, él hace un estudio y estudia la caseína, que es la proteína de los lácteos. Bueno, pues la caseína se asocia a cáncer. Entonces la caseína él la usa para producir un cáncer en las ratas. Un cáncer porque le da un tóxico, y usa otras ratas que no toman caseína. Entonces la caseína se asocia a cáncer. Y luego los lácteos, el lácteo es un alimento que tú das a tu bebé para que tenga un crecimiento exponencial. Es un crecimiento rapidísimo. Entonces tiene ciertas hormonas que estimulan el crecimiento. Y cuando tú eres adulto esas hormonas ya te sobran. ¿Y qué crece? Pues favorece ciertos cánceres. Entonces eso... Has hablado muchas veces del paleolítico, entiendo que aquí también eran cazadores, se comían mucha carne, ¿no? Supongo que también no sabía que eran capaces de cazar. No, sí, por eso te digo que esto es... Hay mucha moda de una Sí, la dieta paleolítica. Sí. Lo que pasa es que la dieta paleolítica hoy en día es imposible. Tienes que comer animal de granja. Y esos son veneno puro. Veneno puro porque los crías a cañonazos. Aparte es muy agresivo. Pero sí. Pero es que además no comparemos un hombre paleolítico buscándose la vida con un transporte. No, pero sí. No, lo que pasa que claro, no, pero sí. Si hablamos de... Claro, si estamos hablando mucho de la evolución y ahora decimos no, solamente somos vegetarianos. No, hemos evolucionado, pero ahora ya no vivimos como vivíamos. Sí, pero claro. ¿Cuántos años no vivimos como vivían? ¿Cuántos? Yo es una duda que tengo, el tema vegetariano, yo no soy vegetariano, ¿no? Pero claro, si hablamos de la evolución, el hombre ha comido carne desde... No, se sigue estudiando, mira. Yo a veces estudio mucho la nutrición evolutiva porque me da mucha información. A veces miro cómo comen los primates o cómo comían los primitivos, ¿no? los paleolíticos. Entonces sigue habiendo culturas paleolíticas en concreto y se estudian. Están los Kun, que son ahí, los Kun, que son los bosquímanos, se les llama también, que están en Botsuana, Namibia, Sudáfrica. Hay algunos indios del Amazonas que todavía comen así y luego hay algunos en Filipinas o por ahí en el sudeste asiático que también. Entonces, toda esa gente y comen carne, esos comen carne. Lo que pasa es que esa carne es muy exquisita, tiene muy buenas grasas y luego cuando miras la cantidad de fibra que comen ellos, curiosamente comen tanta fibra o más que un vegetariano. ¿Por qué? Porque son gente cazadora, recolectora. Ellos, como digo yo, comen todo lo que se mueve y lo que no se mueve. Entonces ellos sacan tubérculos, cogen brotes, cogen raíces, entonces comen muchísima fibra. Y luego para conseguir esa caza, claro, tú los ves y están todos como yo, así. Así, porque encima son unas marchas que se pegan, que tienes que estar todo el santo día cazando. Hay temporadas que hay más caza, hay temporadas que baja la caza, y luego hay un estudio, porque esto se estudia, en que estudian los nómadas del noreste del Asia, digamos, la zona de los mongoles, que cuando comen mucho animal, esa gente come mucho animal, o los esquimales también, enferman. Cuando el animal sube mucho, enferma. Empiezan a hacer osteoporosis, empiezan a hacer más cáncer. O sea que hay una cierta cantidad. Por eso te digo que yo no te puedo decir que el 100% sea mejor que el 95 o el 90. Pero a partir de ese 5 o 10, enfermas. Y luego, ¿de dónde saco ese 5? Pero una cosa. O sea, de la industria alimentaria, de la agro... ¿Cómo se dice eso? De las granjas industriales. Eso es una excesividad enorme. No, sí. Lo que pasa es que nosotros, yo siempre suelo decir, no. Bueno, sí, porque como un esquimal cuesta mucho, pero quiero decirte que nosotros no somos cazadores, tú no cazas nada. Y con estos dientes, como digo, yo hago la broma. Claro, los felinos, los cánidos que tienen un morro así, con unos dientes que... ¿Cómo mata un león? El león te agarra el lomo, te tumba y te coge la boca y te rompe el cuello. Y ahí te empieza a comer, y luego con esa boca desgarra. Si no hubiéramos tenido un cerebro tan desarrollado, tú no matas nada, lagartijas y pajarillos. Entonces, sí que parece que aportó y no aportó, pero eso son hipótesis que a veces no está claro. Ahora parece, hay estudios que dicen que lo que aportó fue la saliva. Quiere decir que un hombre de neandertal quizás no tenía ni el mismo aspecto ni la misma fuerza bruta con ellos comían animal. A lo mejor igual de grande que yo sería bastante más fuerte. Pero no quiere decir que fuera más sano que uno que no, fuera anterior. No, eso no lo sabemos. No, eso no se claro. No, pero a lo mejor el haber comido más animal le permitió adaptarse a nuevos nichos ecológicos, pero no quiere decir que fuera más sano. Claro, yo siempre digo, a ver, los americanos son más grandes. Ves los gringos y ves a los vietnamitas, ¿no? La guerra de Vietnam. Pero eso no quiere decir que sean más fuertes, quiere decir que son más grandes. Claro.
y más resistente. Claro, no por encontrarte un animal más grande quiere decir que sea más. Estoy seguro que una dental con mi misma dimensiones sería mucho más fuerte. En conjunto, y luego hay una cosa, en conjunto cuando empiezas a comer más animal, la salud se torna. Más inteligente. Más resistente, claro. Hola. Ya que gusta más grande la Claro, suplementa. un perro que pesa como tú tiene más fuerza. Cuando eres vegetariano 100%, tienes que comer... Hola. Tienes que tomar María, vitamina B12 en pastillas. baja. Lo único. Pero yo siempre digo que cuando... 100% es lácteos Ni huevos, ni quesos, ni pescado. No. Los primates, yo no sé si la generan, parece que se la... O sea, nosotros la fabricamos, pero en el intestino grueso. Entonces los primates comen heces. Parece que... Y luego comen mucha suciedad. Y ahí sí que la hay. En la tierra la hay. Porque lo fabrican las bacterias y los hongos y no sé qué. Pero nosotros somos muy limpios, no tenemos. Sí, podría ser, y hay ciertas culturas que no, pero claro, nosotros no podemos decir, vamos a comer las heces para... Pero no hay forma de que empiece a... Pero en conjunto, un mensaje que os quisiera transmitir es que cuando yo como vegetariano, o altamente vegetariano, no penséis en nutrientes. No penséis en mis proteínas, y en mis omegas 3, y en mis zincs, y en mi hierro. No. O sea, yo comiendo equilibrado, variado, y pensando en los 4 elementos, yo como de todo. O sea, piensa en alimentos, no pienses en temas químicos. Y el ortomolecular, hay muchos estudios que dicen que cuando yo suplemento puedo favorecer la enfermedad. Está muy, yo hago medicina naturista y una rama es la medicina ortomolecular. Y está muy cuestionada. Que Hay creo mucha que polémica. me sonaba de haber oído que el alga nori sí que tiene vitamina B12. Sí, pero las cantidades son insuficientes. Eso hay muchos organismos veganos y grandes autores científicos, médicos, o biólogos, investigadores. Y todas, tú te vas a la sociedad vegana, inglesa, la americana, todos te dicen que tienes que tomar pastillas de vitamina B12. Porque los vegetarianos se resisten. No, yo es que no quiero suplementos. Es imprescindible, además, cuando estás embarazada y tu niño no tiene bastante vitamina B12, eso es una carga de profundidad. El niño puede nacer con serios defectos. ¿Hay algún alimento que aunque sea poco te pueda aportar? Te vas a quedar corto. Te vas a quedar corto siempre. Te vas a quedar corto siempre. ¿Comiendo huevos ya lo aportas? Cuando tú ya empiezas a comer más, si tú metes esos 5 a la semana, condimento en mis platos, normalmente aquí ya tienes bastante. Entonces, ¿yo qué hago si no tengo anemia? Y una vez al año, cada 2 años, me hago un análisis de vitamina B12 y voy bien, pues... Y el hecho de, por ejemplo, de ser vegano... Pero si yo fuera mujer y me quedase embarazada o estuviera pensando quedarme embarazada, yo creo que tomaría vitamina B12. Pero que te dan también. No, la B12 no se da en la medicina oficial, no. Te dan ácido fólico, que no hace falta. La única que hace falta es el ácido fólico, Y porque hierro el también. resto no hace falta. Se están dando... El ácido fólico en un vegetariano... que está arreglado. El hecho de ser vegano siempre implica que te vaya a faltar en algún momento la B12 o no es siempre. Sí, casi seguro que sí. Casi siempre. Porque todos los autores te dicen que tienes que tomarla. Claro, lo que te hace pensar que en cierto modo es una dieta desequilibrada. El tema de comer animal es que es muy difícil comer un animal que sea sostenible, que sea criado libre. Claro, tienes que intentar buscar los huevos de por aquí o claro, una gallina, como digo yo, la gallina puede ser libre y criada suelta, pero tengo que cortarle el cuello, claro. La tengo que matar. Entonces, puede ser ovolácteo, pero el ovolácteo hay que tener cuidado y comer mucho grano. O sea, la sabiduría, la bondad de la dieta vegetariana es comer mucho grano. Tú puedes comer pan y puedes comer pasta, pero come arroz, come mijo, come quinoa, come avena en grano, tienes que comer un poco de variedad de granos, de cereales. Y tienes que comer variedad, pues porque si en la variedad está el equilibrio. Claro, si tú estás todo el año comiendo trigo, arroz, pues puede ser, en conjunto no te faltaría nada, puede ser que te falte algo. Y si tú estás todo el año comiendo guisantes, puede ser que te falte algo. Entonces, lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, habas, tofu,
Perdona, ¿Tú querías preguntar? Sí, no, quiero decir que de todas formas, a lo mejor antes la mayoría de enfermedades venían porque nos faltaban vitaminas, ahora ya vienen porque nos sobran. Todas las enfermedades, casi todas las enfermedades es porque... Lo has dicho muy bien. No. Ahora me estoy leyendo un libro que es Nutrición, se llama Nutrición, que es un sociólogo. Y empieza un poco, me ha sido muy útil porque empieza un poco explicando cómo surgieron los conceptos. Entonces fue en la época química, en el 1850, 60, 70, en la Europa científica, esa alemana, centroeuropea, que luego fue a Estados Unidos, y habían déficits. Y un poco también porque se empezó a comer industrialmente. Entonces fue una época que se insistió mucho en lo que no debía faltar. Y en los años 1950-60 empezaron a aparecer las enfermedades de la abundancia en Estados Unidos y en Europa. Entonces, y empezaron la abundancia de las enfermedades del exceso, que son las que tenemos hoy en día. Eso se llaman enfermedades crónicas. Que entonces a lo mejor no tenemos que preocuparnos tanto por lo que nos falta, porque al final no necesitamos tanto. Cuando tú comes variado y de temporada no falta nada. Ese es la dieta alcalina, lo que alcaliniza la dieta son las frutas y las verduras. Sí, las legumbres y los cereales suelen ser neutros o un poco ácidos y lo animal es muy ácido. Sobre todo los fiambres y los embutidos y los quesos. Pero bueno, también de ser a veces como el té, el café, el chocolate mismo también son... Sí, pero el chocolate se aconseja no comer mucho. Se suele decir que una tableta de 150 gramos a la semana. Y el té no acidifica, no, pues será poco. No. Lo que más acidifica es lo animal. Entonces, como yo digo que siempre como el plato, yo podría comer arroz con lentejas y estaría acidificando un poco. Conviene que en algún sitio haya verduras. No a lo largo del día, o como frutas. Las legumbres y los cereales tienen un pequeño déficit de un aminoácido. Y ese déficit de aminoácidos te limita la absorción de todos los aminoácidos. ¿Juntándolos te refieres? Sí, si lo comieras, por eso he dicho que si yo como cereales toda la semana estoy comiendo mal y si como legumbres toda la semana estoy comiendo mal. Pero cuando los Entonces cuando los combinas en el plato o en el día o en los 2 días, se está viendo que no hace falta que sea la misma comida, no pasa nada. O sea que si yo me echo un arroz esta mañana y luego a la noche me tomo unos guisantes con verduritas, no pasa nada. Eso es por lo que dicen, por lo que suelen decir alguna gente, que a lo mejor que las grasas es mejor vegetales, pero las proteínas es mejor animales, porque contienen los pero si tú juntas para conseguir de alguna manera los 8 aminoácidos esenciales, creo que son... Tú piensas que cuando yo crío un cerdo, las gallinas a nivel industrial, ¿qué les das? Pues les das soja y maíz. Eso es lo que más le das. Entonces, si un cerdo que pesa 200 kilos crece con soja y maíz, ¿por qué yo no voy a crecer con soja y maíz? Porque el cerdo sí, yo no. Hombre, es que el cerdo no es lo mismo. Sí, bueno, pues pon el caballo, pon la vaca, pon lo que tú quieras. Nosotros no dejamos de ser... Somos primates. Los primates son prácticamente vegetales. Y oye, con esos animales que están hechos sobre eso, nos importa un poco un rábano la longevidad para nuestro futuro. Entonces no nos interesa que sean viejos, a nosotros sí que nos interesa que sean viejos. Pues no tengas ninguna duda que comiendo vegetariano 100% o 95% vas a llegar muy bien y muy sano. Al revés, cuando te sales de esos porcentajes es cuando la gente... O sea, no es normal, yo a veces digo la realidad. Tú ves un autobús de la gente mayor en Inserso, ¿no? Que llegan a Benidorm, a Calpe y esta gente baja del autobús. Esos son los que todavía pueden viajar en autobús. Son gente de 60, 70 años. Y ves que el 90% es obeso. Ves que el 90% está así, entonces tenemos una sociedad enferma. Sí. Claro, cuando el 90% de la gente mayor está muy pesada, eso es enfermedad. Esos son más cánceres, más infartos, más artritis, más dolores, más... Claro, entonces y eso... sin ser mayor, la gente que no es mayor, que es de mediana edad también, ¿sabes? Incluso en adolescentes, en niños, en todos los rangos de edad. Mundial, todo se está alejando de la salud. O sea, hay más cánceres, hay más infartos. Se calcula que Alzheimer en 20 o 30 años habrá el triple. ¿Y eso qué es la genética? Eso no es la genética en 30 años no se tuerce. El cáncer a nivel mundial está disparado, como para decir, la diabetes. El año pasado decían que éramos 350 millones de diabéticos en el mundo y se calcula que para el año 50 seremos 500 y pico millones de diabéticos en el mundo. Entonces, ¿cómo recorto el gasto de salud? El gasto en salud no se recorta
recortando con tijeras o invirtiendo en fármacos o en diagnósticos. Es que invertir en promoción de la salud. Se calcula que el 70% de las enfermedades podrían desaparecer con dietas basadas altamente en alimentos de origen vegetal. Pero eso no le conviene a todo el mundo. Eso no le interesa a la industria farmacéutica, ni a la industria médica, ni a la industria alimentaria. Claro, la industria alimentaria eso no le interesa porque yo gano dinero cuando manufacturo. O sea, vendiendo lechugas, tomates y lentejas y arroz no gano mucho. Ahora, cuando te lo hago en un producto de supermercado, pues manufacturo y gano. ¿Qué alimentos son los más ricos en proteínas de la dieta vegetal? Los legumbres. Las legumbres en general. Las legumbres tienen tanto como las carnes, un pelín más incompleto. Eso quiere decir que si yo tomo 100 me quedo con 80, no menos. Pero la legumbre y la carne tienen el 20%, igual. Y los cereales suelen tener un 10 de media. Entonces, cuando dices proteína, la carne tiene un... Tú miras en internet, pones ternera proteínas y te va a salir 22%. Pones lentejas proteínas y te va a salir un 19%. ¿Sabes? Entonces el tema estará en los hidratos de carbono que tenga cada uno. Claro, pero el hidrato de carbono... Uno es un feculento y el otro es un animal. Claro, el animal no tiene hidratos de carbono, pero es que nosotros... Cuando tú tomas... Por eso se tiene que comer verdura. Cuando tú tomas mucha verdura y muy integral... Eso no te engorda. La gente le tiene miedo al hidrato de carbono, pero no sé por qué. El tofu es vegano. El tofu es soja. Es la nata de la soja, ¿no? La soja la haces papilla, le quitas la pulpa, o sea, lo pasas por un filtro y en ese caldo, en ese líquido que es la leche de soja, meto un hongo o un algo que lo cuaja. Y eso es el tofu. Pasa que le estás quitando la fibra. Es muy proteínico y muy poco calórico. Claro, le estás quitando mucha fibra y algo de hidrato de carbono. Es bueno si quieres comer tofu, pero el tofu lo que tienes que comer es soja. ¿Y soja para qué? Si tengo lentejas, garbanzos y alubias y guisantes, ¿para qué quiero soja? La proteína queda en el tofu, a nivel de proteína. Sí, es proteína y tiene más grasa. Pero algo perderás, algo perderás. En lonchas finas en certificio y cortado. En lonchas finas en microondas medio minuto, con pimentón para que papas. Papas de tofu. Se pone crujiente. Y los palitos de merluza también, pasa que eso es manufacturado, pero bueno, ya eso lo pones en microondas y se le como papas. Claro, pero el mensaje un poco, tú puedes comer seitán, puedes comer tofu, puedes comer lecitina, soja texturizada, pero no, hay que comer granos, hay que comer legumbres. Yo creo que aquí tenemos y no te aporta... Otra cosa es que te sea cómodo comer tofu, pero no te aporta nada con respecto a nuestras legumbres. Bueno chicos, veis que se va oyendo de fondo la musiquita del karaoke, están las brasas, están las verduras a la plancha, está llegando el momento de la cena, el momento de lanzarse a cantar. Podéis seguir también aquí hablando y preguntando y tal, pero bueno, que sepáis que ya hay en marcha otras cosas como parte de la jornada de puertas abiertas de AgroLife, ¿vale? Muchas gracias. Venga, la última y acabamos. No sé si sabes, yo directamente no conozco a nadie, pero sí que hay otras personas que hay gente que no se alimenta. Sí, están diciendo eso ahora. Ah, bueno, sí. De si es vegano, no sé qué. Y la enfermedad tal vez, aunque no niego, ¿no? Que los alimentemos, pero estamos desequilibrados. Todos los animales, hasta